En el mágico escenario del Parque de María Luisa en Sevilla, os invitamos a un viaje revelador a través de una entrevista conjunta entre dos asociaciones con un propósito claro y valiente. Asjubi 40, la voz de quienes abogan por la despenalización de las jubilaciones anticipadas tras largas carreras de cotización, y Adespis, la fuerza detrás de la comprensión y defensa de nuestra seguridad social. Esta entrevista se divide en varias partes, donde sabremos quiénes son Asjubi 40 y Adespis, los principios fundamentales de la seguridad social que defienden con pasión. Nos adentraremos en un terreno desconocido, reclamando los detalles de la tan esperada auditoría a la seguridad social. Y a su vez exploraremos el valioso patrimonio que posee este sistema tan vital. Únete a nosotros en esta travesía, donde descubriremos el compromiso inquebrantable de estas asociaciones, su lucha por la transparencia y equidad en nuestro sistema de seguridad social y su determinación para actuar ante organismos. Acompáñanos en esta inspiradora conversación donde conoceremos a Manuel Barrera, secretario de Asjubi 40, y a Pepe Gil de Adespis, experto en materia de seguridad social. Buenos días. Estamos aquí en Sevilla, una mañana soleada, en el Parque María Luisa, y tenemos con nosotros a Manolo Barrera, secretario de Asjubi 40. En redes se suena mucho a Asjubi 40, pero ¿qué es Asjubi 40? Buenos días, Pepe. Asjubi 40 es una asociación que nació en el 2016, a raíz de que nacieron las plataformas en defensa de las pensiones públicas, ¿no? Nosotros como asociación nacimos en el 2016 y con un único objetivo. Nosotros nos diferenciamos de las plataformas de pensionistas, que las plataformas de pensionistas tienen una tabla reivindicativa con muchos puntos y nuestra asociación tiene un único punto, que es la eliminación de los coeficientes reductores cuando tenemos más de 40 años cotizados, ¿no? Hay un criterio que es básico para nosotros, ¿no? Nosotros exigimos la eliminación de los coeficientes reductores con 40 años cotizados, independientemente de que se acerque a la jubilación anticipada de forma voluntaria o involuntaria. Para nosotros el dato objetivo son los 40 años cotizados, ¿no? Es lo más importante. Y desde el 16 hasta ahora, ¿qué es lo que habéis hecho? Porque en redes saléis, pero la gente en general no sabe cuáles han sido vuestras acciones o vuestras actuaciones. Desde el 2016 nosotros nos centramos en acciones políticas. Básicamente empezamos a movernos por los parlamentos autonómicos, a contactar con diferentes grupos políticos para a ver si podemos conseguir proposiciones de ley en los parlamentos, ¿no? Nos reunimos con los grupos que se querían reunir con nosotros, ¿no? Eso ha sido un trabajo muy difícil porque, bueno, llamar a las puertas de un parlamento, de un partido o de otro, pues la verdad es que cuesta mucho trabajo que te abran las puertas, ¿no? Al final lo hemos conseguido, ¿no? Y de las 17 comunidades autónomas con sus 17 parlamentos, hemos conseguido 16 proposiciones no de ley aprobadas. Es decir, la única que nos ha quedado ha sido La Rioja, pero podemos decir que tenemos el 99,8-99,9% del apoyo institucional de todos los parlamentos autonómicos. Eso no se ha transmitido después al Congreso de los Diputados, aunque el trabajo está hecho, ¿no? Pensamos que unas votaciones que se han hecho en los parlamentos, aunque las proposiciones no de ley no sean vinculantes, cuando se presentan a un gobierno 16 proposiciones no de ley, tiene que tener suficiente peso político como para que se acceda a ellas, ¿no? Independientemente de eso, hemos presentado proposición no de ley también en el Congreso de los Diputados y nos la han aprobado. Hemos presentado una moción en el Senado también y nos la han aprobado. Y aparte nos dedicamos a pasar por diputaciones provinciales de diferentes localidades. Tenemos la orden de 14 o 15 diputaciones y varios ayuntamientos. En ese sentido, has dicho lo que había hecho a nivel institucional, pero a nivel político, institucional, pero con personas y con sindicatos, ¿con quién se habéis reunido o qué ayuda habéis recibido de los sindicatos individualmente de los políticos? Tú sabes que el Pacto de Toledo se rompió, ¿no? Al final Podemos pues dijo que no estaba de acuerdo con el Pacto de Toledo, se rompió y nosotros empezamos a trabajar reuniéndonos con todos los portavoces, bueno, con casi todos los portavoces de los diferentes grupos que componían la Comisión Permanente del Pacto de Toledo para intentar que nuestra reivindicación fuese una o entrase dentro de alguna de las reivindicaciones recomendaciones del Pacto de Toledo, ¿no?
Después de muchas reuniones con ellos, pues conseguimos que entrara y entró nuestra reivindicación dentro de la recomendación número 12. ¿Sí? También teníamos bastante buena relación, bastante buen contacto y un buen apoyo con UGT. María Carmen Barrera, que era la secretaria general de Políticas Sociales, ella desde siempre nos ha apoyado, ¿no? Eso no ocurría con Comisiones Obreras. Comisiones Obreras no estaba totalmente de acuerdo con nuestra reivindicación. La veía de diferentes formas, ¿no? No pensaba que era bueno eliminar los coeficientes reductores, sino más bien pensaban que era preferible reducir esos coeficientes reductores. Por ejemplo, cuando se habla del 8%, pues bajarlo al 3 o al 4, ¿no? Esa era la postura de Carlos Bravo, que era la persona que llevaba en Comisiones Obreras el tema este, ¿no? Pero bueno, podemos decir que nos hemos reunido con ellos. Sí, habíamos visto mucho. Otra pregunta. Actualmente el Estatuto de los Trabajadores no permite trabajar antes de los 16 años, trabajar y cotizar. En la época de ustedes, los que tenéis 65, 70 años, empezaría a trabajar con 14 años. La categoría menor era la de aprendiz o similar. De los 14 a los 16 o a los 18, ¿qué pasaba en aquellos tiempos? La mayoría de las personas que componemos a Jubi 40, que bueno, casi todos somos de la generación del Baby Boom, ¿no? Pues empezamos a trabajar con 14 o 15 años, como tú muy bien dices. ¿Qué ocurre? De que la situación económica por la que pasaban nuestras familias, la mayoría de nuestras familias, era una situación límite, ¿no? Había que llevar dinero a casa porque eran familias que no es como ahora que pues, tienen un niño o un niño y medio o dos niños, ¿no? En aquella época eran 3, 4, ¿no? Había familias numerosas y solamente trabajaban padres. Madre no accedía al mercado laboral, digamos, ¿no? Entonces, en el momento que tenías 14 años, lo más normal es que pasase al mercado laboral, ¿no? ¿Qué ocurre? Que una persona, un niño con 14 años, una niña con 14 años, porque en aquella edad, con 14 años, éramos niños, ¿no? Pues pasábamos de un colegio a un entorno laboral, y un entorno laboral duro, ¿no? Con jefes que no son los jefes de ahora. No había sindicatos, no existían los sindicatos, ¿no? Entonces estábamos indefensos. Perdimos nuestra infancia, perdimos nuestra juventud, entramos en el mercado laboral, ¿no? ¿Qué ocurre? De que ahora, por haber accedido al mercado laboral con esa edad, cuando llega al final de tu vida laboral, con 55, 60, 62 años, por los motivos que sea, deja de trabajar porque te meten un ERE, porque te echan, porque por tus condiciones físicas no puedes seguir trabajando, y lo que hacen es que te penalizan, ¿no? Nosotros pensamos que los años que van desde los 14 hasta los 18, es decir, esos 4 años, que como te comentaba, hemos perdido la infancia, hemos perdido la juventud, hemos perdido todo, ¿no? Esos años se deberían de considerar a la hora de la base de cotización mínimo por 2 o por 3 años, es decir, si tú has trabajado desde los 14 hasta los 18, has trabajado 4 años, mínimo se debería de considerar como 8, o como el ministro Escrivá ha sacado la ley 2021, la jubilación demorada, que por cada año que tú retrases la jubilación te da un 4%, ¿no? Bueno, pues esos 4 años que van desde los 14 a los 18, que hoy es ilegal trabajar, esos años deberían de tener un coeficiente no reductor, sino un coeficiente multiplicador. Esto me lleva a una pregunta de igualdad. Si de los 14 a los 18, la mayoría del colectivo que tienen más de 40 años cotizados, serían 44, no se le reconoce este periodo, sabiendo todo el mundo que en esta época no se cotizaba, ¿por qué no se le hace el mismo tratamiento que se le da hoy en día a la mujer? Porque no le daban de alta en sus trabajos y tienen pocas cotizaciones. Entonces hay medidas de apoyo a la brecha de género de la mujer. ¿Por qué ustedes no pedís lo mismo? Igual que el servicio militar. Pasáis de los 14 a los 18 y luego el servicio militar. Tenéis una pérdida ahí de 6 o 7 años. ¿Qué acciones habéis pensado tomar o hacer? Nuestra reivindicación, como te he comentado, siempre lo hemos basado en la acción política, ¿vale? Nos hemos reunido con los colectivos que te he comentado, ¿no? ¿Qué ocurre? De que esto es una discriminación que tenemos, además que tenemos y que nos consideramos discriminados con otros colectivos, ¿sí? Y que este gobierno y los gobiernos anteriores saben que existen, pero no la quieren solucionar. Esto es una injusticia, ¿sí? Y nos podríamos arriesgar incluso a decir de que tanto el gobierno del PP como del PSOE, alternándose en el poder como han estado, podríamos hablar de incluso de prevaricación, porque saben que es una injusticia y no la corrigen. Esto me lleva a una situación comparativa, porque a la policía local en España
se le ha permitido jubilarse con 59 años sin coeficientes reductores. ¿Esto qué es? ¿Un lobby de presión o pánico político de los que están gobernando? El tema de la jubilación anticipada en algunos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tiene mucho que estudiar, ¿no? Fíjate de que la recomendación número 12 del Pacto de Toledo, cuando salió, no había previsto nada de esto, ¿eh? Y en uno de los descansos que se dio discutiendo la propia recomendación, sacaron el tema de los Mossos de Escuadra y se aprobó allí sobre la marcha, cuando eso en principio no estaba ni previsto, ¿no? Los Mossos de Escuadra para separarlo con la policía local, después vino la policía foral, vino la defensa, bueno, y actualmente están los sindicatos de Guardia Civil y de Policía Nacional reclamando que tengan el mismo comportamiento a la hora de la jubilación anticipada que con otro colectivo, es decir, a los 59 años, fuera, independientemente del puesto que tenga. Y comentarte, bueno, podemos entender que por motivo de peligrosidad, pues bueno, puede ser un colectivo afín a esta anticipada la jubilación. Pero si tú miras las estadísticas de los accidentes laborales, la industria es la que más accidentes laborales tiene. Es decir, donde está el cuerpo está el peligro. ¿Y quién marca la peligrosidad del puesto de trabajo? Porque hay conductores de tráiler que hacen viajes a Europa con 60 o 62 años. Y la capacidad de reacción, la capacidad visual que tienen, están llevando un tráiler que es, bueno, es un arma, digamos, ¿no? ¿Quién marca la peligrosidad, no? Pensamos de que estamos discriminados. Oye, Manuel, yo he oído en redes a ustedes algunos comentar la cuota 100, lo que Macron ha hecho con las jubilaciones anticipadas. ¿Puedes explicar un poco qué es esto de la cuota 100 y lo que ha hecho Macron? Sí, Pepe, la cuota 100 la sacó el gobierno italiano. Y 100 era el valor que te daba de sumar 60 más 40, es decir, 60 años con 40 años cotizados. Si tú sumabas los 60 con los 40, te da la cuota 100 y podías acceder a la jubilación anticipada sin coeficientes reductores, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las reformas laborales de Italia ha ocurrido igual que las reformas laborales de España, que desde finales del siglo pasado, todas las reformas que se han ido haciendo ha sido para recortar las pensiones. Entonces, la cuota 100 se convirtió en la cuota 101, en la cuota 102 y actualmente está en la cuota 103. 60, 40, se eliminan los coeficientes reductores. Antes, a día de hoy, en la cuota 103, 60 más 43, se eliminan los coeficientes reductores. Es una tendencia en la mayoría de los países reconocer la jubilación anticipada con largas carreras de cotización. De hecho, las manifestaciones que ha habido en Francia de los pensionistas, una de las reivindicaciones era eliminar los coeficientes reductores en las largas carreras, ¿no? Y Macron al final ha tenido que acceder a eliminar los coeficientes en las largas carreras de cotización. Es una tendencia que existe en Europa. Antes te preguntaba sobre las instituciones y las acciones políticas y militares. Pero en España hay una figura que es el defensor del pueblo. ¿Había acudido a él? Sí, claro. Nosotros no tenemos puerta a la que llamar, hemos llamado a todas las puertas. Al primer defensor del pueblo que llamamos fue a Andalucía. Presentamos nuestra queja, nos dieron de que la respuesta fue de que eso es un tema que se lleva a nivel nacional y que el defensor del pueblo autonómico de Andalucía no tiene competencia, ¿no? También posteriormente se hizo al mes siguiente, 2 meses, se presentó en Castilla-La Mancha y se presentó paralelamente en el País Vasco. Allí no se llama Defensor del Pueblo, tiene otro nombre de la institución, pero nos presentamos y la respuesta fue idéntica, totalmente copiada, ¿no? Bueno, al final acudimos al Defensor del Pueblo Estatal, ¿no? El Defensor del Pueblo Estatal, la respuesta fue digna de admiración, porque ¿sabe qué nos contestó? Que iba a ser la consulta a la Secretaría General de la Seguridad Social, ¿no? Imagínate, la Secretaría General de la Seguridad Social le dice al Defensor del Pueblo, oye, que la ley es esta, ¿no? Si la ley dice que hay que aplicar este coeficiente bruto a esta persona que tiene tantos años cotizados y tiene tanta edad y se jubila 2 meses antes o 2 años antes, esa fue la respuesta, ¿no? Es decir, acudimos para que nos dé su versión, ¿no? Su opinión, y lo único que nos hace es que mete al zorro en el corral de las gallinas, digamos, ¿no? Pero es que hemos acudido 2 veces al Defensor del Pueblo Estatal. Una fue esa y otra recientemente. Yo leí un artículo de que Soledad Becerril, la segunda Defensor del Pueblo a nivel estatal, había argumentado satisfactoriamente
la reivindicación de la policía y la Guardia Civil para eliminar los coeficientes reductores, no, para eliminarnos, para acceder a la jubilación anticipada sin penalizar con 59 años. Bueno, tomó, digamos, una actitud totalmente proactiva hacia ellos, ¿no? ¿Esto cómo puede ser? Porque el defensor del pueblo a un colectivo lo trata de una forma y a nosotros de otra. Bueno, volvimos a poner la segunda queja. La segunda queja, ¿sabe cuál es su estado? Archivada. No tenemos ni respuesta. Entonces es que os ha tomado por clases y hay unas clases y otras clases. Ustedes sois la clase obrera o trabajadora y que tenéis diferentes tratamientos. Esto me lleva a una pregunta. La Unión Europea no tiene competencia en los países en materia de seguridad social, pero sí lo tiene en discriminación y actúa. De hecho, tenemos últimas varias sentencias donde ha obligado al Estado español a modificar la ley porque es discriminatoria. Una entre sexos, otra por tiempo de trabajo. ¿Usted no había acudido a la Unión Europea? Claro, ya te digo que nosotros llamamos a todas las puertas que tenemos que llamar. Cuando salió la ley 21-2021, que vimos que los coeficientes reductores se habían reducido mínimamente, aportando una miseria a un colectivo mínimo de los afectados, ¿no? Y en cambio se penalizaba aún más la jubilación anticipada, pues decidimos que ya políticamente en España no teníamos nada que hacer, ¿no? Ya teníamos pensado nosotros acudir a Europa, porque sabemos por dónde iban la línea de actuación del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pusimos a buscar un bufete de abogados, encontramos un bufete de abogados en Barcelona, Navascusi, contactamos con ellos, le planteamos cuál era nuestra reivindicación y es un bufete que tiene mucha experiencia en el Parlamento Europeo, ¿no? Entonces, a través de nuestras redes, que nuestras redes, pues, gracias a Dios, tienen muy buena difusión, pues conseguimos reunir a unas 2.000 personas que hemos presentado demanda ante el Parlamento, ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. La queja oficial se presentó a finales de junio del 2021. El tiempo de respuesta del Parlamento Europeo ronda sobre el año, ¿no? Y durante todo este tiempo, como en la política española no podemos hacer nada más, aunque hemos seguido acudiendo a manifestaciones, hemos intentado antes de las nuevas elecciones que ha habido reunirnos con partidos, con políticos para ver, bueno, se abre una nueva oportunidad, ¿no? Quien dice de que el nuevo gobierno no puede acceder a eliminar los coeficientes reductores, ¿no? Bueno, pues lo que hemos hecho es que durante ese tiempo hemos empezado a contactar con parlamentarios europarlamentarios para ver si nos pueden ayudar a echar una mano, ¿no? Hemos contactado con algunos, cuesta mucho trabajo, la verdad que pasa igual que aquí, ¿no? Que llamas a 10 puertas y las 10 puertas te abren una, ¿no? Y ahí estamos trabajando en el Parlamento Europeo y la idea nuestra es intentar llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que nuevamente, si es posible, la justicia europea le saque los colores al Estado español, igual que lo ha sacado en el tema de la jornada a tiempo parcial o el complemento de paternidad. Bueno, pues, este puede ser el tercero o cuarto caso, que es lo que nosotros vamos buscando. Pues lo que me has dicho de esa ley, con la nueva regulación de las jubilaciones anticipadas, me da a mí la impresión que lo que ha hecho es intentar dividir el colectivo y dividirlo por sectores. Quien tiene más años cotizados, quien tiene menos, darle un regalito a uno. Parece que la ley va en ese sentido. Discriminar, ¿no? Hombre, los políticos siempre intentan, cuando hay una asociación o organización que le está dando la lata y además somos conscientes de que hemos movido piedras dentro del Congreso, pues tiende a dividir, evidentemente, ¿no? Pero piensa que el colectivo nuestro es un colectivo que está muy trabajado, está muy luchado, ¿no? Y somos gente que venimos de una clase obrera y que una clase reivindicativa. Bueno, nosotros no nos conformamos con visitas, nosotros vamos a por todo. Bueno, pues muchas gracias y a continuar la lucha, que el camino es largo. Venga, Gracias.